Hola, hola queridos amigos, una vez más estamos aquí en la segunda lección del estudio de este trimestre titulado El Gran Conflicto. ¿Sí? Más la lección número 2 tiene un título muy especial y está en forma de pregunta y dice ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. ¿Sí? Nosotros vimos la semana pasada que parte de lo que se propone en la lección de esta semana es finalmente poder, sí, levantar algunas cuestiones o ver de qué se trata, en qué consiste, ¿no? Parte de este conflicto entre el bien y el mal. Entonces ya estamos en la segunda lección titulada Amor y Egoísmo. ¿Sabías tú que el egoísmo por muchas veces se confunde con el amor o no? Y bueno, hablo del amor propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos tal vez la semana pasada también, amar significa dar libertad, significa libertad. No hay amor sin libertad. Por eso que el amor implica libertad. Ahora, esa es la cuestión, que cuando nosotros tenemos libertad, esto nos lleva a nosotros a decidir, a ejercer tal vez dominio, a poder tomar decisiones, a tener perspectiva, opiniones, pensamientos de forma individual. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, que a veces inclusive nuestras opiniones, nuestras perspectivas son paradigmáticas. Pareciera que fuera de eso no podemos o no hay otra opinión, no hay otro pensamiento, inclusive no hay otra persona. Pero déjame decirte que Mateo capítulo 22, 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la cuestión, que el patrón para nosotros amar al otro, a nuestro prójimo tiene que ser el amarnos a nosotros mismos. No que el amarnos a nosotros mismos tiene que ser el patrón para que los otros nos amen. Tiene que ser el patrón para que nosotros amemos a los demás. Eso quiere decir que como nosotros nos amemos, también vamos a amar a los demás. Y esa es la cuestión. ¿Hasta cuándo nosotros o hasta dónde tal vez debe de llegar este amor propio que nos debe servir también para amar a los demás? Si nosotros no sabemos hasta dónde llega este amor, déjame decirte que la línea se traspasa y ya no sería amor, sino sería egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor, porque implica libertad, significa que al nosotros amar, no solamente tenemos libertad, sino que damos libertad para que el otro también la ejerza. Y en esa libertad que ambos tenemos, lograr armonía, ¿sí? Lograr comunión, lograr finalmente que nuestra relación pueda darse. Es por eso que realmente amar tiene que ir y traspasar, trascender nuestro espacio. Tiene que trascender, tiene que traspasar y profundizar en la esencia de mi prójimo, del otro. ¿Sí? De hecho, ahí está una de las reglas de oro que nos puede a nosotros ayudar mucho a comprender un poquito más. Allá de eso, mira, haz al otro lo que te gustaría que los demás hicieran contigo. Entonces, he ahí el desafío que nosotros tenemos, que a veces el egoísmo se confunde con amor y es lo que tenemos que tener cuidado. Y esa es la cuestión que vamos a responder en esta segunda lección. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. En medio de este conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, sí, vamos a poder finalmente ver parte de esta cuestión, amor o egoísmo. Es por eso que para poder desarrollar parte del estudio de esta semana, que lo he resumido tal vez en 3 puntos. Primero, la caída de Jerusalén. Segundo, característica de la iglesia primitiva, que vamos a ver algunas de sus características, que es más allá de si llevar a cabo un legado que fue dejado precisamente por el que fundó la iglesia, que es Cristo Jesús. Y por último, vamos a ver una estrategia, creo que son 2 estrategias que Satanás mayormente utiliza para poder ir en contra del reino de Dios, de los hijos de Dios, poder desarticular, desconfigurar, ¿sí? Destruir lo que Dios finalmente ha querido, ha deseado para con la humanidad y que inclusive partiendo de él mismo, porque lo vimos la semana pasada, empezó la rebelión y bueno, hemos experimentado todo esto en el cual tú y yo estamos inmiscuidos en este conflicto entre el bien y el mal. Así que acompáñame, vamos a orar, ¿sí? En este momento. Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por el estudio de tu palabra. Permítenos una vez más comprender, entender.
Señor, parte de esta cuestión de la guerra, de este conflicto cósmico, Señor, entre el bien y el mal. Que podamos siempre posicionarnos, Señor, de tu lado, Padre eterno, y que podamos ser victoriosos y que a pesar de que aún vivamos en este mundo de pecado, podamos tener la certeza de tu cuidado, Señor, de tu presencia, de tu mano poderosa que sostiene nuestras vidas, Señor. Acompáñanos, oh Dios, bendice a cada uno de tus hijos que se conectan, que le dan clic, que comparten, que comentan, Señor, sé con ellos, con sus familias también, y que el bien, que la verdad siempre pueda triunfar en sus vidas. Oramos a ti en Jesús. Amén. El primer punto, la caída de Jerusalén. Creo que esto nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar parte de la temática de esta semana, ¿sí? Amor o egoísmo. La caída de Jerusalén. ¿A qué caída nos estamos refiriendo? ¿Sí? ¿Será que la caída de Jerusalén puede ayudarnos a comprender un poquito más parte de esta cuestión del conflicto? Claro que sí, hay varios elementos. Mira lo que dice Mateo 24, ¿sí? Acompáñame al libro de Mateo, ¿sí? Vamos ahí al libro de Mateo, capítulo 24, perdón, ¿sí? Y el 1 y el 2 dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A esta caída de Jerusalén nos estamos refiriendo. ¿Cuál es esta caída que estaba siendo profetizada por Jesús? Bueno, si tú lees tal vez un poquito anterior a ello, el capítulo 23, 37, 38 y 39 también nos habla de la misma caída. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisistes? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. ¿Cómo había de ser dejada la casa de Israel? Desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos dos versículos, estos dos pasajes, estos dos capítulos en el libro de Mateo están proyectando la caída, ¿sí? Precisamente de Jerusalén y apunta históricamente al año 70. De hecho, esta misma caída fue profetizada unos años anteriores con el profeta Daniel. Si quieres también me puedes acompañar el libro de Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel y ya tú vas a ver lo que vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 9. Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, que vamos a encontrar parte de esta profecía también que proyecta la caída y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Apocalipsis capítulo 9, desde el 20, mira, dice la profecía de las 70 semanas, ¿no? Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tus ruegos fueron dadas la orden y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Aquí hay muchos detalles que yo no voy a tocar en el estudio porque no es parte del estudio, mas esta profecía nosotros vemos que proyecta precisamente la venida del Mesías, ¿sí? Lo que iba a suceder antes de la venida del Mesías, lo que iba a suceder cuando el Mesías viniera y un poco más, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos aquí, habrán 7 semanas y 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
¿sí? Entonces, he ahí que hasta el Mesías príncipe, que es hasta que el Mesías pudiese venir, y en este caso, Mesías príncipe, es decir, que hasta que este Mesías fuera ungido, debían de pasar, ¿cuántas semanas? 69 semanas, que en otras palabras, cuando nosotros vemos precisamente, ¿sí? Tenía que pasar aproximadamente unos 400 y tantos años de esta profecía. ¿Sí? 62 más 7, ustedes pueden sumar ahí, que son 434 años, las 62 semanas, más 49 años. Y vamos a ver que esto llega aproximadamente a unos 83 años. ¿Está bien? Ahí está calculada la profecía de forma exacta. Esta profecía que parte desde el 457, desde que empieza a correr, dice ahí, desde que sale el decreto para restaurar, dice, y edificar a Jerusalén, parte desde el año 457. Eso nosotros lo podemos ver en Esdras 7, cuando Jerusalén tenía que ser nuevamente reedificada, tenía que ser reconstruida, no solamente sus murallas, sino también el templo. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya había sido sitiada y había sido destruida por Nabucodonosor. Entonces Daniel se le da la visión de que Jerusalén nuevamente iba a ser reconstruida y con el propósito de que el Mesías pudiera finalmente venir a su pueblo. Y es por eso que esta data va desde el 457 hasta el año 27, que es cuando Jesús inicia su ministerio, y es porque es ungido y es cuando Él es bautizado, el Mesías príncipe. Y ahí dice, habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Obviamente, cuando ya el Mesías fue ungido, cuando ya Jesús inició su ministerio, ya Jerusalén estaba o había sido reconstruida y también su templo. Ahora, si nosotros leemos el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir que después que el Mesías, dice ahí, se le quitara la vida, que nosotros sabemos que Jesús fue crucificado, ¿qué iba a pasar? Bueno, la misma ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. No solamente la ciudad, sino también el santuario, el templo de Jerusalén iba a ser destruida. Si nosotros leemos el versículo 27, nos vamos a dar cuenta que también es profetizado la muerte del Mesías, porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, eran 70 semanas. Ya nosotros vimos que hasta el año 27 eran 69 semanas. Falta una semana, que es esta semana que está ocurriendo, y que al final de esa semana iba a sellar el pacto con muchos. A la mitad de esa semana fue cuando murió Cristo, y dice, a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que fue una de las cosas que significa la muerte de Cristo Jesús en la cruz, que las ofrendas y los sacrificios iban a cesar, ya esos ritos y esas ceremonias que se llevaban a cabo en el templo iban a cesar porque vino el cumplimiento de lo que proyectaba el sacrificio. Entonces, y ya finalmente al finalizar la otra mitad de esta última semana, iba a sellar el pacto con muchos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame, dice, sobre el desolador. Nosotros vemos proféticamente cómo el Jerusalén, después de ser reconstruida, eh, por haber sido sitiada por Nabucodonosor y Babilonia, nuevamente fue sitiada y fue destruida, en este caso por el Imperio Romano. Y es lo que nosotros nos damos cuenta en la profecía, de lo que la profecía también proyecta en base a ello. Ahora, he ahí el detalle que nosotros podemos tal vez tratar de responder, pero ¿por qué, no? ¿Por qué se da la destrucción? Bueno, nosotros tenemos que ver, en primer lugar,
que si bien es cierto, mira lo que pasa aquí en el versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, esa frase, mas no por sí, implica rechazo. Implica que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, más allá de algún asunto material que no iba a poseer ni iba a tener, era en sí a su pueblo que no iba a conseguir, en este caso, que ellos creyeran que Él era el enviado de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos parte de eso, Juan, mira lo que pasa en Juan, capítulo 1, ¿sí? Juan capítulo 1. Dice el versículo 10 del capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Será que Jesús fue rechazado o no? Obviamente fue rechazado. Inclusive hasta que Jesús no murió y resucitó, Él estuvo solo en medio de esta circunstancia, ¿no? De este acontecimiento salvífico de nuestras vidas. Jesús se entregó, Jesús se dio, y es por eso lo que leímos ahorita nosotros en Mateo 23:37. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 23:37, que nosotros ahorita también lo leímos, pero nos va a mostrar un poquito más claro. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y por eso es que ahí se da la profecía que nosotros conocemos, que finalmente en el año 70 Jerusalén fue destruido. Ahora, mira lo que dice también el 24, 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Bueno, se estaba refiriendo, aparte de la segunda venida de él, se estaba refiriendo también a aquel pueblo que lo había rechazado a él, iba a sufrir las consecuencias de la destrucción del templo y de la ciudad nuevamente de Jerusalén. Esto es realmente interesante porque cuando ustedes ven en el libro de Daniel la profecía, tú vas a ver que va a venir un príncipe y el pueblo de este príncipe, mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, y dice, versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y la pregunta es, ¿no fue el imperio romano juntamente con Tito y que llegaron a Jerusalén, la sitiaron y la destruyeron? Si bien es cierto y físicamente sí, el imperio romano destruyó a Jerusalén y está registrado en la historia, que fue sucedida en el año 70. De hecho, tú puedes ver la historia del cristianismo de Justo González y tú vas a ver ahí que básicamente esto sucedió. Ahora, hay algo interesante que nos muestra el texto bíblico y que también nos muestran algunos historiadores que a pesar de que fue Roma la que destruyó a Jerusalén, esta destrucción fue causada por el pueblo judío. Ellos mismos, en primer lugar, se rebelaron, no solamente contra Cristo, que lo rechazaron y no creyeron en Él, sino que también se rebelaron contra Roma, ya que Roma no estaba finalmente llevando a cabo la ejecución de los cristianos, aquellos que seguían a Cristo. Entonces, he ahí el detalle que nosotros vemos finalmente que a pesar de que fue Roma, y vuelvo a repetir, quienes destruyeron a Jerusalén y a su templo, esto fue provocado, esto fue por parte también del pueblo judío, que provocó esta destrucción, no solamente de Jerusalén, sino también del templo. Cuando tú pones a ver, y tal vez podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Será que realmente qué podemos comprender de Dios en medio de esta circunstancia? ¿Será que Dios realmente es un Dios de amor?
¿O será que es un Dios egoísta? Bueno, nosotros vemos y hemos comprendido que Jesús vino para salvarnos. Y de hecho, Juan capítulo 3, versículo 17, dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para finalmente rescatar al mundo de la condenación. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús nos ama, Dios es amor, y porque nos ama entregó a su Hijo, inclusive aunque esto significaría la humillación de su Hijo. Dios se tuvo que encarnar para nosotros poder finalmente recibir salvación, tener la oportunidad nuevamente de entrar y tener paz con nuestro Dios. ¿Será que Dios es un Dios de amor o egoísmo? ¿Será que Dios no dejó su trono para venir a rescatarnos, para ponernos nuestros zapatos? Que no te quepa la mínima duda de que Dios es un Dios de amor y que a pesar de que esto fue necesario, Él lo hizo para poder salvarnos, para poder rescatarnos y mostrarnos cuánto nos ama. Y por otro lado, tú ves a un pueblo envanecido, tú ves a un pueblo que se encerró en sí mismo, tú ves a un pueblo que realmente fue un pueblo bendecido, pero que no quiso ser de bendición para las demás naciones, que de hecho eso se encuentra en una promesa hecha a Abraham. Ellos se envanecieron, ellos empezaron a crear divisiones, empezaron a creerse especiales, empezaron a tal vez sentirse que eran lo último, ¿no? Y lo mejor de Dios. Y que finalmente, ¿qué ocasionó con ello? Que no creyesen, que no vieran o entendieran que Jesús era el Mesías, el prometido de Dios. El egoísmo inundó la mente y los corazones de ellos. De hecho, cuando tú ves el libro de Juan, capítulo 8, mira lo que dice Juan capítulo 8, que Jesús, son unas palabras fuertes que Jesús le habla a su pueblo. Juan capítulo 8, desde el 39, tú te vas a dar cuenta de algo. Y dice así: respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, de cierto os digo. Dice, desde el 39 me adelanté, dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Estás notando la diferencia del amor y el egoísmo? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde tal vez puede desbordar el egoísmo? ¿Será que el egoísmo nos puede llevar inclusive a pensar en asesinar, en matar a alguien? Claro que sí, porque si amáramos, obviamente no pensaríamos esto. Entonces dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar, dice, mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué carácter se estaba manifestando? ¿Quién estaba detrás de este pueblo que había rechazado, que había querido matar a Jesús? ¿Quién era? ¿Quién era el padre de ellos? El diablo, el diablo. Y es por eso que la Biblia misma dice que él, el diablo, se conoce que es homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces no tengas la más mínima duda de que Dios es un Dios de amor y que Satanás es un ser que trata de poder poner al ser humano en el centro y creer que nosotros somos finalmente los merecedores, los que necesitamos y que inclusive podamos llegar a ser como Dios. Que esto es egoísmo puro, el cual nos envanece, queremos exaltación, pero como dice la Escritura, seremos humillados, más el que se humilla será enaltecido, como es el ejemplo de Cristo Jesús, un Dios de amor.
Los dos últimos puntos son bastante breves y tú tienes que conocer algo son las características de la iglesia primitiva, que es un legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que debe verse en todo aquel que sigue a Jesús, en todo aquel que es cristiano. Mire lo que dice Juan 13:34. Juan 13:34 dice así: un mandamiento nuevo os doy. Mira el nuevo mandamiento: que os améis unos a otros ahora, pero como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el patrón ahora que nosotros tenemos para poder amarnos unos a otros? ¿Es como nosotros nos amamos a nosotros mismos? No, es como Jesús nos ha enseñado a amar. De hecho, si tú lees el versículo siguiente, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cuando tú ves la iglesia primitiva, ¿qué tú vas a ver ahí? Dice que tenían todos en común, dicen que cada uno se preocupaba por el otro. Era una iglesia de una fe pura, de una fe viva, que avanzaba, que seguía, que luchaba, que predicaba, que cada vez eran más unidos. Obvio está que estaban en medio de persecución, pero el amor en esta primera etapa del cristianismo se dejaba ver claramente que se amaban y que era el amor de Cristo el que reinaba, que era Cristo el centro de esa iglesia, de ese pueblo, de sus hijos. Porque inclusive llega a decir: y muchos eran añadidos día tras día. Era una iglesia de un testimonio fiel y verdadero. De hecho, tú puedes ver el libro de Hechos 2 a partir del versículo 42, puedes leer Hechos capítulo 4, 32 y tú vas a ver el potencial, el poder. Una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo, unida, llena del amor de Dios. Y ese fue, yo creo que, y es el mejor legado que nosotros podemos finalmente tomar de nuestro Señor Jesucristo. Amar como Él nos ha enseñado a amar entre nosotros y para con los otros, para que Cristo sea conocido, el Dios de amor sea conocido y su carácter no sea desconfigurado, no sea mal entendido, mal interpretado. Familia querida, amigos, por último tú tienes que conocer las estrategias de Satanás, que fue algo que nosotros estudiamos en esta semana, que forma parte de ello. Tú vas a ver que finalmente parte de esta estrategia, nosotros lo vimos la semana pasada, tú vas a ver a un Satanás que trabaja de dos formas. El libro de Génesis capítulo 3 nos muestra que él pudo finalmente conquistar el corazón de Eva a través de ¿qué? A través del engaño, ¿sí? Tergiversó la verdad y a través de ello pudo conquistar el corazón de Eva, engañar a Eva, y después Eva dio a comer también a su marido, porque Eva accedió a la propuesta de Satanás cuando le dijo: y seréis como Dios. Fíjense, Eva era criatura, pero el engaño y el no decir la verdad, discúlpeme, se me trabó la lengua, no decir la verdad es algo de que finalmente Satanás utilizó y que pudo engañarla y que Eva cayó en su trampa. Y eso es lo que Satanás muchas veces utiliza. Ahora, cuando Satanás no utiliza el engaño, ¿sabes qué utiliza? Utiliza la fuerza, utiliza la opresión, ¿sí? Utiliza la persecución. Y a lo largo de toda la Biblia, tú puedes ver el primer ejemplo, Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Tú vas a ver claramente en Caín y Abel. Abel aceptó a Cristo, aceptó lo que Cristo proponía, lo que Dios le dijo que tenía que ofrecer. Mas Caín no quiso aceptar, rechazó, hubo egoísmo, se envaneció, dijo: yo soy el que te voy a proponer lo que yo quiero dar. Yo soy el que... ¿Y qué pasó después? ¿Cuáles fueron los frutos? Bueno, opresión y asesinato. Caín terminó acabando con la vida de su hermano. Lo mató porque él vio que la ofrenda de Abel fue aceptada, mas la de él
fue rechazada. ¿Se dan cuenta? El mismo patrón, amor por un lado de Abel, aceptando el amor de Dios, manifestándolo también para con su hermano, pero Caín rechazando a Dios y dando fruto de homicidio, de asesinato, de fuerza, de opresión. Y tú lo vas a ver a lo largo de toda la Biblia. Tú puedes ver la escuela de Babilonia, una escuela de Babilonia que intenta a través de la cultura, a través de la ideología, a través del pensamiento, tergiversar la verdad, cambiar el pensamiento de los hijos de Dios. Tú puedes leer Daniel 1, el 2, tú vas a ver a Daniel que se le propuso, que él se le dio y se le exigió comer la comida del rey, se le llevó a estudiar, se le cambiaron sus nombres. Es esa escuela que intenta, es una escuela satánica, destruir, desconstruir la fe, la verdad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero nosotros vemos un Daniel que permaneció fiel y firme y finalmente fue un baluarte a pesar de las muchas acechanzas en medio de ello, porque vemos también después del imperio de los medos y los persas, ¿qué pasó? Bueno, lo echaron en el foso de los leones. La fuerza también es algo que Satanás utiliza para poder lograr que los hijos de Dios abandonen la fe. Si tú pones a ver Egipto, Egipto también, ¿qué utilizó contra el pueblo de Dios? La fuerza. Y en medio de la fuerza, finalmente, ¿qué pasó? Dios tuvo que librarlos. Y así, a lo largo de toda la historia, tú vas a ver que el cristianismo, cuando no es perseguido, que fueron los primeros años, es un cristianismo que finalmente permite que su fe sea contaminada a partir del año 300 con Constantino. Después de el cristianismo ser perseguido por la fuerza y tratar de ser oprimido, más bien el cristianismo se seguía multiplicando, seguía adelante. Yo quiero concluir con lo que dice el Salmo 41, 10. El Salmo 41, 10 dice así, Salmo 41, 10 dice, mas tú Jehová, Isaías, se me fue aquí el texto, libro de Isaías 41, 10 dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dudes del amor de Dios. Y ten cuidado con los engaños de Satanás. No deje que el egoísmo te envuelva y que tal vez pienses que estás amando y que no es así, sino que Él es el egoísmo el que está finalmente dominando tu vida. Mas que sea el amor de Dios el que sea reproducido en nosotros, ¿sí? En mí, entre nosotros, y que el nombre de Dios sea glorificado y que a través de ello podamos nosotros, a través del amor, posicionarnos del lado del bien y a través del bien, como dice la palabra de Dios, vencer el mal, no vencer el mal con el mal. Que sea el amor de Dios el que pueda ser derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Que Dios te pueda bendecir y nos vemos en una próxima lección. Dios te bendiga.